Hoy preparo para ti la espectacular tarta Selva Negra. Hola mi gente, hoy te traigo un clásico de la repostería internacional y es la tarta Selva Negra. Es una creación alemana que se compone de un bizcocho de cacao, unas cerezas en un almíbar de licor que calará también el bizcocho y quedará súper jugoso y una cobertura y un relleno de chantilly y cerezas. Como ves, es súper bonita, pero no solamente es bonita, está buenísima. Como siempre, sigue mis pasos y trucos y te garantizo que te quedará perfecta. Verás que es súper fácil de hacer y queda espectacular. ¡Vamos al lío! Y ya sabes que comienzo siempre mostrándote los ingredientes y que puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, y si no, también los tienes en la descripción. Y comenzamos nuestra tarta preparando unas cerezas al licor. Puedes encontrarlas ya directamente envasadas, pero yo prefiero usar cerezas naturales. Para ello voy a deshuesar 300 gramos de cerezas. He reservado 6 muy bonitas para la decoración. El resto las deshuesamos y las cortamos a la mitad. Si no tienes deshuesador, puedes directamente cortarlas a la mitad y quitarles el hueso ahora, no hay problema. Madre mía, parece que he matado a alguien. Bueno, reserva también el jugo y ahora añade 125 gramos de azúcar en un cazo, las cerezas y 200 gramos de licor. Yo he usado brandy, la tierra tira mucho, pero puedes usar kirsch o marrasquino, cualquier licor que te guste. Yo voy a evaporar el alcohol cociéndolas 10 minutos, pero si prefieres que tengan más sabor a licor, puedes simplemente dejarlas 3 horas macerando y listo, sin cocerlas. Ahora voy a preparar un bizcocho de cacao, para lo cual he separado de 6 huevos las claras y las yemas. Ya sabes, que no haya nada de yema en la clara. Y pongo a trabajar las 6 yemas con 100 gramos de azúcar. Las vamos a tener montando con varilla hasta que veas que suben su volumen y quedan blanquitas. Ya están listas. Las reservo en un bowl y lavo muy bien el recipiente de la máquina y las varillas, porque vamos a montar por otro lado las 6 claras con una pizca de sal. La pones a trabajar con varilla y cuando veas que espuman, le añades poco a poco 100 gramos de azúcar. Tienes que montarlas a punto de nieve, pero tampoco necesitamos un merengue muy duro, porque si no te quedarán después grumos en el bizcocho. Lo justo para que se mantenga. Ahí está bien. Ahora incorporo en 2 o 3 veces las claras montadas a las yemas, con movimientos, ya sabes, envolventes y suaves para que no se nos pierda el aire que hemos acumulado al montar. Así, añado un poquito más de las claras hasta que lo hayas incorporado todo. No te pases batiendo porque se te bajará. Por otro lado, pongo en un bol 110 gramos de harina de repostería, 30 gramos de cacao en polvo puro, 6 gramos de levadura química tipo Royal o polvo de hornear y lo mezclo muy bien para que quede luego bien repartido en la mezcla del bizcocho. Ahora lo tamizo sobre los huevos y con movimientos suaves y envolventes. Tenía que haber utilizado un bol más grande, como puedes ver, pero bueno, me apaño. Voy incorporando la mezcla seca a los huevos. Poco a poco. Y ahora, por último, le añado 60 gramos de mantequilla fundida templada e incorporo un poquito más, cuidando de no perder mucho aire, y ya lo tengo listo. Mira, yo he utilizado un molde de 20 centímetros de diámetro para hacer esta tarta. Engrásalo bien con aceite, mantequilla o con un spray desmoldante como el que tengo yo y vierte tu bizcocho. Mientras he puesto a precalentar el horno importante a 180 grados y lo voy a tener cociendo durante unos 35 minutos, cada uno conoce su horno, con calor arriba y abajo y sin aire. Ya lo tengo listo y compruebo que está perfectamente cocido clavándole un palito y si sale limpio está perfecto. Déjalo que temple un poco y ahora deja que enfríe completamente. Es importante que esté completamente frío porque como vamos a hacer un relleno de nata montada, como el bizcocho esté templado, se te va a licuar. Ahora desecho
la corteza superior del bizcocho para que me quede una tarta mucho más bonita. Yo utilizo una lira, como puedes ver aquí. Esta la he comprado creo que en Ikea y era súper barata, 5 euros o así. Y ahora corta 3 láminas de bizcocho iguales. Puedes hacerlo también con un cuchillo de sierra sin problema. Ahí tengo la primera y ahora divido estas en 2. Fíjate que el bizcocho está perfectamente cocido. Bueno, ya tengo mis 3 láminas de bizcocho y las voy a reservar mientras que preparo las virutas de chocolate. Bueno, para hacer esta técnica puedes usar directamente una tableta de chocolate negro y un rallador y salen perfectas, pero como yo no tengo chocolate de tableta y quería enseñarte esta técnica, voy a fundir 200 gramos de chocolate negro y una vez que lo tengo fundido, lo vierto sobre una superficie lisa. En este caso yo utilizo una placa de mármol que luego meteré en el frigorífico. Mira qué bonito y qué brillante queda el chocolate fundido. Y ahora lo extiendo bien con una espátula. ¡Ey! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Hay alguien ahí? Que no, que sigo aquí. Bueno, ahora deja que enfríe y endurezca. Como hace mucho calor, yo lo he metido en el frigorífico y una vez que esté frío, fíjate, con un cuchillo vas haciendo las virutas. Con esta misma técnica, presionando un poco más fuerte, obtendríamos cigarrillos de chocolate. Bueno, yo los voy a reservar en frío porque se funden en nada, hace calor. Mientras voy a elaborar el relleno de chantilly, para lo cual tomo 500 mililitros de nata muy fría para montar, 70 gramos de azúcar y unas gotas de esencia de vainilla. Y las pongo a montar con varilla. Importante, monta, pero no demasiado para que no se te haga mantequilla. Así está, perfecto. Bueno, ahora te voy a enseñar a montar y decorar nuestra selva negra, para lo cual he tomado una manga pastelera con una boquilla de estrella o con cualquier boquilla que te guste y voy a reservar unas 3 o 4 cucharadas del relleno para la decoración final. Por otro lado, ya tengo frías mis cerezas al licor y las voy a colar. No vayas a tirar ese sirope, que eso es oro. Nos va a servir para calar el bizcocho. Mira qué pinta tienen estas cerezas, madre mía. Me encanta usar fruta en mis postres. Bueno, toma una base o un plato donde vayas a dejar ya tu tarta preparada y pon la primera lámina de bizcocho y lo vas a calar muy bien para que quede jugosito con 1/3 del almíbar. Vamos a usar todo el almíbar, pero lo vamos a repartir entre las 3 capas que tenemos de bizcocho. Limpia, hay que trabajar siempre muy limpio en repostería con una servilletita, ahí va. Y ahora añadimos un poco de la nata. No uses una capa muy gorda porque te tiene que dar para 2 capas de relleno y para cubrir la tarta después. Así está bien. Y ahora le pongo la mitad de las cerezas. Vamos a hacer 2 capas iguales de relleno. Distribúyelas bien para que luego te encuentres cerezas en todos los trozos. Y coloca encima la segunda capa de bizcocho bien centrada. Presiona un poquito con las manos bien limpias. Ahí sí está bien. Vale. Ahora calo el segundo bizcocho. Que quede bien caladito. Y repetimos la operación. Otro pegote de nata. Lo reparto bien. Y una vez los tengas bien distribuidos, le ponemos el resto de las cerezas que hemos guardado. Es decir, la otra mitad de las cerezas al licor. Ahí va. Ya sabéis, bien distribuidas. Buah, huele de bien esta tarta entre el chocolate y las cerezas, madre mía. Vale, perfecto. Esta tarta estaría perfecta ya así directamente, sin tapar, ¿eh? Pero bueno, la cubro con otra capa de bizcocho, que es la última ya, y utilizo lo que queda de almíbar para calarlo. Es importante calar bien los bizcochos en las tartas para que luego no quede seca. Además, el sabor que tiene este almíbar de licor y cereza es espectacular. Limpio un poquito y ahora ya utilizo lo que me queda de nata para cubrir completamente mi tarta. Ve extendiéndolo por toda la parte superior y también por los laterales
Pero tampoco te preocupes de que quede muy bien alisado, porque le vamos a poner luego las virutas de chocolate. Solamente necesitamos que se queden pegadas en la nata. Ahora sí está perfecto. Ahora espolvorea las virutas de chocolate por encima y te ayudas con las manos para ponerla también por los laterales. Ahora elimino el sobrante de chocolate, limpio bien el plato y ya tienes montada la tarta. Ha sido fácil, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacer los 4 puntos cardinales poniendo 4 flores de nata. Esta técnica de poner primero 4 puntos en ángulos de 90 grados, porque te va a hacer que luego no pierdas la composición, que a veces te pones a hacer flores y después a lo mejor al final te sobra espacio o no te cabe una flor y tiene que quedar perfectamente equilibrada. Así es súper sencillo no equivocarte. En total mi tarta tiene 12 flores de nata y ahora voy a utilizar las 6 cerezas que he reservado, súper bonitas con su rabito y todo, y las voy alternando. Fíjate, pongo una sí, una no, una sí y una no. Y ¡tachán! Ya tenemos nuestra tarta selva negra. ¿A qué ha sido súper sencillo? Y además, fíjate qué bonita ha quedado. Esta tarta es espectacular, súper jugosa, súper aromática y súper fresquita. Voy a probarla, a ver qué tal. Fíjate que el corte es precioso y queda súper jugosa. A ver. ¡Buah! Deliciosa. Y solo me queda agradecerte que hayas elegido mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal y dame un like. Hasta pronto.